Hari Om Yogis. Hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar del silencio. Hablar del silencio, ya saben. Bueno, pero antes de empezar, vamos a hacer como siempre nuestros OMs. Cerramos los ojos, inhalamos. Muy bien, vamos a juntar nuestras manos, espalda recta, y vamos a cerrar los ojos observando un momento de silencio. Muy bien. El tema de hoy, el silencio, va a caer bajo la categoría de detrás de las cortinas. En nuestra enseñanza del mantra yoga meditación, el silencio tiene un significado especial porque nuestro maestro Swami Gurudevanand, uno de los maestros espirituales de él, era el monje del silencio o el Mauna Swami. Y se dice que Swami Gurudevanand aprendió bajo este gran maestro en silencio. Así que dentro de nuestra tradición, dentro de nuestro linaje espiritual, tenemos esta gracia y esta dicha, y esa tradición continúa en la capacidad, en la forma de enseñar y en el valor que damos nosotros a el silencio. Pero vamos a empezar con diferentes tipos de silencios, diferentes motivaciones al silencio, diferentes cosas que nos llevan al silencio. Como saben algunos de ustedes, yo trabajo uno de mis trabajos es con Uber, como taxi, como llevando a personas.
Y en ese trabajo, tanto como con diferentes yogis, yoginis y situaciones, he observado diferentes clases de silencio. Y uno pensaría, bueno, pues silencio es silencio, ¿verdad? Pero, pero no es así. A veces se monta un pasajero y está en silencio. Pero la belleza de la vida espiritual y de esta filosofía del mantra yoga meditación es que poco a poco uno va purificando su sistema, su mente, su cuerpo, sus sentidos, y con la gracia del maestro también, uno va poco a poco teniendo la capacidad de ir siendo más y más sensitivo y a la vez también más y más fuerte. Sensible en el sentido de que uno puede captar más, ver más, sentir más, notar más cosas. Eso es parte del desarrollo. Entonces, a veces los iniciados, los yogis que estamos meditando regularmente, a veces las personas se sorprenden un poco. Wow, ¿cómo sabías? Es simplemente, no es nada sobrenatural, por así decirlo. Es simplemente que algunas personas ya por su disciplina, por su desarrollo, han desarrollado ciertas cosas y pueden. Pero todos podemos, todos tenemos esa capacidad. Entonces se monta un pasajero, está en silencio. Y un ejemplo es, estoy yo manejando, pero siento que ese silencio es, esa persona está en dolor. A veces cuando el dolor es bien intenso, hay personas que claro, que gritan, que patalean, que eso con un dolor, pero hay un nivel de dolor que la gente llega en silencio y tú lo sientes, están ahí en silencio y uno a veces hasta puede hasta sentir, oh, es por aquí, o ah, es aquí. Entonces a veces el dolor, estamos hablando a un nivel físico. En ese caso ese pasajero lo llevaba yo al salón de emergencia. Iba alguien bien mal. En Nueva York a veces pasa que me han costado algunos pasajeros, más de uno que he llevado en esa situación, que cobran mucho las ambulancias. Entonces ellos, no, ellos cogen un taxi para que no recibir ese bill de la ambulancia, que es muy caro. A veces muy bien, pero a veces es mejor coger la ambulancia porque cualquier cosa que pase, pues hay personas ahí capacitadas para ayudarlo. Pero me ha tocado ese pasajero así y está en silencio, pero uno siente en ese silencio ese dolor, esa agonía, y ese dolor es tan grande, tan intenso que silencio. Nada más, la persona ahí, quizás por fuera no esté con las manos ni nada, pero uno siente, ay, esta persona está un dolor. Y así es, cuando uno habla con el pasajero, ah, no, es que voy para el salón de emergencia porque tengo un dolor increíble. Eso es una clase de silencio. Una persona puede estar sentada en silencio y uno no sabe qué tipo de silencio o qué está motivando ese silencio. Me ha pasado también. Se monta un pasajero y la persona está ahí, silencio. Pero esto casi siempre pasa más con las chicas jóvenes. Entonces ella está ahí en silencio. Vienen de una cita amorosa, de un día maravilloso, romántico, ¿verdad? Todo ha salido bien, ellas están encantadas y se sientan ahí, que muy raro porque las chicas jóvenes casi siempre están en el teléfono. Esa es una clase de silencio también, pero ese no cuenta ni como silencio porque están hablando, están
Pero hay algunas que se montan. Viene ese amor, ¿verdad? Entonces, cuando ese amor se manifiesta, ellas se quedan ahí. Y uno siente, está en silencio, pero es como ese amor. El novio o el enamorado hizo un buen trabajo ese día. Porque ella está ahí. Se le nota una pequeña sonrisa en la cara. A veces mira en la ventana así, hacia, hacia el infinito. Esa es otra clase de silencio. Está en silencio, pero algo es ese amor que la ha llevado al silencio. Ese sentir de esa emoción bonita que cuando eso surge y llega a cierto nivel, pues uno simplemente silencio. Así, ese es otro tipo. Otro tipo de silencio. Eso como ya ven, y ese también se siente. Se siente algo como agradable, como bonito, como en comparación que el otro cuando es un dolor y la persona está en silencio, uno siente, wow. Y un solo ejemplo más, hay muchos, pero uno más. Otro tipo de silencio que he observado. Estamos empezando a nivel de pasajeros, cosas simples que quizá todos nosotros podemos relacionarnos más fácil y poco a poco vamos a ir escalando esa montaña infinita del silencio, a silencios cada vez más y más sutiles. Otro se monta un pasajero y está en silencio, pero es una persona que tiene un nivel de furia, de enojo, de violencia, está como prendida en fuego y silencio. Pero ese es un silencio como que hasta asusta, porque uno siente la vibración de violencia, de venganza, de, de, de querer hacer daño, de querer como vengarse o... Entonces otro tipo de silencio, cuando ese enojo, esa furia, esa violencia llega a cierto nivel, que es mucho, mucho, la persona se queda en silencio y uno siente esa vibración de ese enojo, de esa furia. Como podemos ver, no todos los silencios son iguales, ni todos los motivos, y son diferentes motivos que pueden llevar a la persona a un estado que por lo menos por afuera uno puede observar. Silencio, la persona está en silencio, no está hablando. Pero son motivos muy diferentes, silencios muy diferentes, la cualidad del silencio es muy diferente. Y los estados emocionales y mentales también son muy diferentes. La clase de energía que emana, la clase de intenciones, las cosas que atraen y que repelan, muy diferentes dentro de todos esos tipos de silencio que hemos mencionado. Pero ahora podemos hablar un poquito más ya acercándonos a la yoga, a la meditación. Diferentes tipos de silencio que podemos observar, notar ahí. A veces, ahora, una cosa también, la razón que estamos compartiendo estos videos es para
que sirvan de motivación, de inspiración. Quizás este video sería bueno para que motive a usted a explorar un poco más el silencio, a quizá mantenerse un poco más en silencio, a no estar siempre hablando. Ese es el único propósito. Y si usted está teniendo alguna de estas experiencias con el silencio o lo ha notado, pues que sepa también que no está solo o sola y que sí, su experiencia es válida. Eso a veces los yogis lo necesitamos. Uno a veces nota ciertas cosas, tiene ciertas experiencias, pero como uno quizás aún no tiene tanta experiencia, eh, uno se pregunta o duda de uno mismo, de esa experiencia. Uno dice, ¿será mi mente nada más? Entonces a veces cuando alguien habla de la misma experiencia, pues eso nos da un sentido de confianza. Ok, pues es válido, es verdad, es otra persona también. Ese es el propósito de estos videos. Dentro de la yoga, ¿verdad? Los tipos de silencio ya que más o menos se pueden, de los silencios de los que se pueden hablar. A veces el yogi cae en silencio. Es decir, una cosa es uno hacer un esfuerzo consciente para decir, bueno, hoy yo no voy a hablar, voy a hacer el esfuerzo de no estar hablando tanto, cosas innecesarias. Uno es un esfuerzo consciente, ¿verdad? Que es muy bueno. O uno nota, el maestro, o el instructor, o la instructora, o ciertos yogis que uno ve, que uno admira, ellos están en silencio, ellos están más callados, yo soy el que estoy hablando mucho. Entonces uno dice, bueno, inspirado por ellos, que uno los ve, me dice, déjame yo tratar de imitar esa cualidad, que también es algo muy bueno. Y entonces uno hace un esfuerzo consciente para, yo veo que el maestro, el instructor, la instructora o este yogi siempre está como calladito, calladita, pues déjame yo hacer el esfuerzo porque quiero mejorar, y yo veo que es algo bueno. Entonces, muy bien. Esa es una clase. Pero hay veces que no es un esfuerzo como consciente, sino que el silencio surge o uno cae en ese silencio o el silencio se manifiesta en uno espontáneamente. A veces uno nota, empieza a notar, a sentir, a experimentar ciertas cosas que son como tan grandes, tan maravillosas, tan asombrosas, que uno siente que si habla, interrumpe. Que si habla, causa como un disturbio y uno se cuida, uno quiere mantenerse ahí, uno quiere seguir captando, seguir recibiendo, seguir notando, seguir aprendiendo, porque son estados que uno siente que uno aprende mucho en ese silencio. Entonces, es tanto y es que uno automáticamente en silencio. Porque el momento que uno trata de hablar, ya como que uno rompe esa armonía. Entonces, ese silencio surge como de una forma automática, porque uno quiere mantenerse ahí y seguir. Entonces, automáticamente el silencio ocurre porque usted está captando, aprendiendo. Es muy difícil estar captando, aprendiendo cuando uno está hablando. Por eso siempre se recomienda al discípulo, al meditante, al yogi, en ciertos lugares, en frente de ciertas personas, en ciertas circunstancias, ciertos momentos, silencio, porque es importante que usted capte. Se va a perder la oportunidad porque está hablando, que ha pasado y pasa con frecuencia, lamentablemente. Hay un gran yogi ahí, o
una vibración de alguna sabiduría o algo se está manifestando y usted no capta. Entonces, mientras que otro que está ahí, ese o esa capta, aprende, absorbe, recibe la enseñanza y se beneficia. ¿Por qué? Porque estaba en silencio. Entonces, cuando uno empieza a captar, a sentir, uno no quiere hablar. Y a veces esa es la belleza de la práctica y de la técnica del mantra, yoga, meditación y de los maestros que tenemos del linaje espiritual. Me pasó a mí una vez, creo que fue en un viaje a la India, ¿verdad? Estamos en la India, porque, ok, el silencio, bien, pero a veces uno estamos hablando, y vamos entrando a un templo, un poco de amistad, un poquito de relajo, un poquito. Pero esa es también la belleza de la práctica, la técnica, de que va desarrollando esa sensibilidad. Entonces vamos entrando y no vamos en silencio absoluto, vamos en amistad, estamos disfrutando del viaje. Y entonces yo voy entrando y siento, uy, hay que estar callado aquí. Y caigo en silencio porque sentí esa vibración y automáticamente aquí no, aquí no se puede, no conviene. Uno puede, pero esa es también la belleza de la práctica y de la técnica y de uno mantenerse firme. Que a veces, aunque uno quizás esté distraído, si uno tiene cierta sensibilidad y la gracia del maestro y de los yogis que nos están guiando, pues estamos y uno siente esa vibración de que estamos en un lugar que requiere y que uno se puede beneficiar más si está en silencio. Uno siente esa vibración y uno automáticamente, estoy metiendo la pata, silencio. Y que ya había 2 o 3 yogis ahí, quizás no sabíamos. Yo aquí, cuidado. Que es el deber de los yogis que quizás pueden ver un poquito más, o saben un poquito más, o tienen un poquito más de experiencia. Si uno nota y uno observa y se les obvio que conviene el silencio en un momento, quizás para otros que aún no están, no tienen esa experiencia aún, pues uno, siempre y cuando se dejen guiar, pues le dice, oye, ahora, sí. Entonces ellos en ese momento se dejan llevar y muy bien, silencio. Que eso también es otra cosa muy, muy bonita y muy bella. Cuando uno puede seguir las instrucciones sin mucho preguntar y por qué. No había ni tiempo en ese momento de explicar, porque simplemente silencio. Y ya, sí, todo el mundo se la llevó, silencio. Pero imagínense, a veces recibimos instrucciones que nos ha pasado a todos. Alguien nos dice algo, no, ahora no, o cuidado, y uno nadie me puede decir nada, ¿verdad? Cuando el ego está un poquito medio alborotado. Entonces no se lleva y se pierden las oportunidades. Tienes que esperar, quién sabe cuándo tenga una oportunidad así, otra vez. Entonces esa es uno está observando, uno está captando que algo, cosas grandes, cosas bellas, y automáticamente cae en silencio. O como en ese caso del ejemplo del templo, uno va entrando, nota que hay silencio. Porque hay algo que uno no quiere como dañar, no quiere perderse esa oportunidad, quiere recibir, quiere estar, que es digno de uno estar en silencio para uno poder recibir. Y entonces uno automáticamente quiere y mantiene y surge ese silencio. Eso no es como un esfuerzo consciente.
Y ese silencio se manifiesta tanto en la palabra, a veces en la mente, y muchas veces también se manifiesta hasta en el cuerpo. So, cuando esa experiencia, esas cosas así grandes pasan, pues uno nota que automáticamente el cuerpo queda en silencio. Un nivel de tranquilidad, de paz, del movimiento no surge, porque uno siente que hasta un movimiento pequeño ya está. Entonces uno quiere estar ahí, en esa, sin, sin que crea ningún tipo de disturbio, ni con palabras, ni con pensamiento, ni siquiera movimientos físicos. So, uno automáticamente, el cuerpo, la mente, los labios, todo cae en silencio ante esa experiencia. Algo muy natural y muy bello. Y uno se siente incómodo si hay alguien que en ese momento decide hablar o decir algo. Ay, lo está dañando. Pero a veces uno no puede decir nada, depende de la persona, depende de quién uno ve a quién. Lo está dañando. Si uno puede decirle ahora, ok, si alguien que uno sienta que se va a llevar, pues muy bien. Por eso también a veces observamos que los maestros o ciertos instructores, ciertos yogis, para ciertas cosas, para cierto tipo de paseos, cierto tipo de actividades, cierto tipo de, de aventuras, a cierto tipo de personas. No a todo el mundo, porque entonces, si se va a un lugar o se va a experimentar algo ante un maestro, ante alguna deidad, ante algún templo, algún tipo de ceremonia, algún lugar donde hay una vibración que el maestro conoce, que ahí él no quiere ir con personas que van a estar o que no saben seguir instrucciones al menos. Que no importa que hable mucho, pero si sabe, él sabe que se van a llevar, pues se puede llevar a fulano porque el momento que se le da la instrucción, él o ella queda. Mientras que a fulanito todavía no. Lo llevamos a caminar en el parque nada más. Así. Entonces es un tipo de silencio. Que uno cae en ese silencio surge. Otro tipo que hemos experimentado, los que vamos a los retiros yoga, ¿verdad? 3 días sin hablar o 7 días sin hablar, en silencio. Es decir, simplemente ese silencio, ese ya es un esfuerzo más consciente. Uno, bueno, no estamos hablando en estos días, no, calla. Pero se van a sorprender. O quizás no, quizás algunos de ustedes ya han tenido esa experiencia. Hay algunos yogis, estamos en retiro. Esta es una experiencia personal. Y una vez más, el propósito de compartir estas es eso, que motivar, y si usted ha tenido ese tipo de experiencia, pues entonces usted sabe que no es algo que usted se está imaginando. Tiene esa validez de que, pues fulano también ha notado, pues uno se afinca y dice, pues ok, ya sé que no es solamente mi mente jugando conmigo. Estamos en retiro de mantra, yoga, meditación, ¿verdad? Ayuno, meditaciones, retiro. Hay veces hatha yoga, a veces algunas conferencias aquí y allá, pero todos en Mauna, menos el instructor, los instructores, el maestro que le toque hablar, o algún iniciado que el maestro o los instructores decidan y tienen que hablar para alguna conferencia, algún tema, algo. Pero a veces en los descansos, usted sabe, algunas personas se acuestan, otros caminan, otros se sientan por ahí. Hablando del silencio, surgió el silencio de que se fue la luz en mi apartamento. Yo sé a qué se debe. Voy a ponerle pausa al video un momento y voy a prender esto y continuamos.
Bueno, continuamos. Aquí es invierno en Nueva York, en el Bronx. Entonces, a veces si se ponen en el apartamento varios de esos cosas que calientan, de estos, a ver, que yo tengo aquí, de estos que uno lo conecta y si hay varios puestos, a veces se dispara el, como los breakers del sistema, y si hay demasiada uso de energía, ¡pam!, se apaga. Que puede ser una buena parábola para otras cosas, pero hoy estamos en el silencio. Entonces estábamos en la parte del retiro. ¿Será esa una señal del universo que no hable de esas cosas? ¿Qué ustedes creen? Me voy a arriesgar, como siempre. Se está en silencio, ¿verdad? En el retiro. Y hay iniciados, yogis, que aunque estamos en silencio, aunque están en silencio, están haciendo chistes. Esto le va a sonar muy raro a la persona que no tiene la experiencia, pero cómo se está haciendo chiste, o se está jugando, o se está uno como riendo o divirtiendo si está en silencio. No se está hablando. Y no es como que vamos a hacer mueca o hacer... No, no de esa forma. Una persona está sentada, otro yogi viene y se sienta, pero la energía de ellos está tan activa, se sienten tan contentos, tan felices, que ya como a nivel de energético, por así decirlo, es como están jugando. Y a veces uno tiene que controlarse para no estar riéndose. Ahí la gente no va a entender. Pero es una forma de que podemos experimentar, ya con el tiempo en la práctica, de que uno puede saber que la comunicación no requiere el hablar. Y eso puede ser una pista de una de las formas de cómo Swami Gurudevanand aprendió del Mauna Swami, de ese monje del silencio. Ahora, mientras uno no sabe o no tiene la experiencia o la accesibilidad o la capacidad, o el maestro no ha dado esa gracia, pues hay que hablar y hay que escuchar. Y cómo yo me comunico con usted o usted conmigo si no se habla. Si lo, quizás que una sola persona tenga la habilidad o la capacidad no es suficiente. Se necesitan ambos, que ambos puedan transmitir y recibir. Entonces a veces hay yogis así en los retiros. Ya, ya no voy a decir más. Usted lo ve ahí en silencio, pero ellos están divirtiéndose. Y a veces hasta hacen así. Usted lo ve, se tapan, usted lo ve que sentadito en el retiro, pero hacen así es para no es que están hablando ni diciéndose cosas, es para que esa diversión, esa forma de divertirse con la energía y eso, entonces ellos no quieren como que los demás se sientan raros y ellos se ríen. Entonces ellos para no molestar a los demás se tapan la cara, así, se quedan. Pero ellos están en diversión, la energía de ellos es tan que hacen chistes entre ellos y entre otros que captan. Y ya, secretos de los retiros. Pero ya no vamos a decir más nada de eso. Para, porque ya se nos fue la luz. Quizás ciertas cosas no deben decirse, es verdad. Esa es la cosa ese es otro tipo de silencio. Hay un silencio aparentemente y no es como de forma de chiste como telepático. Te dije que, qué sé yo, por qué la gallina cruzó la calle.
no es como palabra por palabra, en esa forma que se están riendo de un chiste de forma telepática, aunque quizás pueda pasar, pero por lo menos la parte que yo he visto, observado y he sentido es como de energía, de estamos como en diversión, en amistad, en armonía y como una vibra ahí como de jugar, ¿verdad? So, ese es otro tipo de silencio. En mi experiencia, las cosas más bonitas, es muy raro que yo esté tratando de pensar si me acuerdo de algún momento en que yo haya hecho una pregunta y que al resultado de esa pregunta, eh, wow, qué gran realización, porque gracias que hice esta pregunta, yo quizás pueda pasar y quizás con ustedes, pero no me ha pasado a mí por lo menos personalmente. Y no creo que he observado que le haya pasado a nadie algo a ese nivel. Las cosas más bonitas y más importantes y más como las enseñanzas más grandes y las realizaciones más grandes siempre han sido en silencio. So, si usted está con el maestro, con alguno de los instructores, en ciertos lugares, está en silencio. Y si alguien ha de romper el silencio, que no sea usted. El discípulo, el meditante, el principiante que está aprendiendo, que se está entrenando, si está en un momento del silencio, nunca debe ser usted el que rompa el silencio, que el maestro sea el que rompa el silencio, si es que lo va a romper. O si hay alguna emergencia, alguna necesidad, algo que amerita que uno diga algo, pues eso es diferente. Pero por lo general, las cosas más bonitas y más bellas he sido en silencio. Entonces uno está ahí en silencio, el maestro nota que uno está listo para captar, porque esa es otra cosa. A veces enseñanzas, y esa es otra cosa del silencio. Si usted ha hablado, ha tenido conversación con ciertos yogis, con ciertos maestros, con personas a cierto nivel, entonces usted nota y uno va aprendiendo de eso, de cómo ellos utilizan el silencio. Se está hablando una conversación amena, sea por teléfono o sea en persona. Y a veces está el maestro, el yogi avanzado hablando, ahí va, y uno como está un poquito en confianza, habla, y usted nota que inmediatamente él calla. Usted sigue hablando. Y uno comete como ese error. Él casi nunca lo menciona, pero uno con el tiempo se la va llevando. Pero el maestro estaba diciendo algo y yo interrumpí. Y él muy humilde se cae y lo escucha. Y a veces uno va a dar una instrucción y uno habla, papá, y lo arruina y él se cae otra vez. Porque eso también puede pasar de la otra forma. A veces me ha pasado, uno nota algo importante, algo que quizás pueda ayudar a alguien, alguna situación. Entonces me dice, bueno, déjame decirle a fulano, fulana, para ayudar, ¿verdad? O a veces la persona misma te pregunta, entonces uno va a responder para ayudar. Pero este es un error también que uno va a cometer y ya con el tiempo uno trata de cometerlo menos. La persona no está en silencio. El ambiente no está para en ese momento dar ese conocimiento o esa enseñanza. Y si usted lo da, la persona lo entiende mal, lo interpreta mal y hasta piensa de usted, qué sé yo, que usted es medio loquito, que piensa cualquier cosa. Y es que el maestro, uno va aprendiendo eso. Uno está en silencio, el ambiente está en silencio, todo el mundo está. Entonces el maestro nota en ese momento que se puede
en este tipo de ambiente, en este momento, bajo estas circunstancias, este yogi, esta yogini o estos yogis aquí presentes están demostrando que están en actitud de recibir, están en silencio. Y si eso se mantiene por cierto tiempo, maestro ahí, quizás a nivel vibracional están pasando otras cosas, pero si él nota que algo debe decirse verbalmente y ese silencio se mantiene, entonces usted ve, el maestro está ahí, estamos todos en silencio, quizá usted solo con él, y el maestro rompe el silencio y lo que dice en ese momento, usted nota, oh, wow, porque el ambiente está apropiado, el silencio se ha mantenido y preservado por cierto tiempo, su mente está observando todo ese detalle, está calmada, su corazón, su cuerpo. Ahora usted puede, el ambiente está apropiado para esta semilla, para este conocimiento, para este tip. Y uno puede recibir. Y a veces pasa que es muy triste. Está ahí, el maestro va y alguien habla y dice algo. Ya, ya, perdió la oportunidad. Y a veces le espera un ratico y trata otra vez y otro habla o lo interrumpe y ya, dice no, ahora no. Y él calla y espera por años. Y algunos yogis entonces a veces notamos si queremos ayudar a alguien, decir algo, hay algo que decir, o alguien pregunta, pero si no tenemos la experiencia, como a veces me ha pasado, ¿verdad? Uno va y preguntan, ay, ¿por qué esto? ¿Y qué tú piensas? Y entonces uno dice, bueno, pero como uno aún no tiene la experiencia, uno comparte ciertas cosas. En un momento quizás se va caminando, se va hablando, y la gente está relajando, que yo qué, y hablando y mirando, la mente no está en eso, pero uno, como tiene deseo de ayudar, y inclusive puede ser que hayan preguntado, pero aún no tiene la experiencia de que ciertas cosas no deben decirse en ciertos momentos, sino que hay que esperar el momento adecuado. Uno mete la pata y habla. Y la persona está ahí hablando con otro. Ay, sí, es verdad, ya sí ven. Y uno comparte ciertas cosas, pero lo hace en el momento que no conviene. Y luego la persona por ahí, cuando piensa que no, que nadie lo puede ver, que nadie lo puede oír, está comentando, ah, tú sabes lo que dice fulano, fulanita, diga que sé yo qué, y él cree o ella cree que... Y el maestro está con ese yo diciendo, ¿tú ves lo que está pasando? Por eso las cosas no se comparten en todas las circunstancias, en todo momento, ni con todo el mundo. Y uno se lleva ese tablado, esos golpes duelen. Como hay esa anécdota espiritual, ¿verdad? Que me acuerda a este punto. Pasó así mismo. Está, como le dije en el capítulo de las anécdotas y parábolas espirituales, a veces yo le cambio ciertos detalles a la historia, digo él en vez de ella, digo en un lugar, para proteger a ciertas personas, ¿verdad? Porque el propósito no es como hacer a nadie sentir mal, ni qué sé yo, ni burlarse de nadie, sino que veamos que estos errores y tener conciencia y que al nos todos escuchar, pues uno va aprendiendo y estar pendiente de estas cosas. Esta parábola viene de esta historia, esta anécdota viene a ese nivel.
Usted sabe, cuando estamos en la vida espiritual, el maestro, una de las cosas que está trabajando es con el karma del discípulo. Y el karma hay que quemarlo. Si alguien aguanta, el maestro le ayuda a quemar ciertos karmas. ¿Y qué mejor forma de quemar karma que el maestro siendo duro con usted y frío? ¿Entiendes? Pero si la persona, muchos no saben qué le está pasando, dice, pues mira, fulano, fulana está haciendo la cosa mal. No, el maestro que está ayudando a ese a que limpia, que saque, vamos, a unos cuantos latigazos por mí, por la vida, para que ya salga de eso y pueda ir al siguiente nivel. Pues pasa una de esas, de que el maestro con ese discípulo en una tierra lejana. Entonces, eh, luego, tiempo después, este era un maestro bien especial, ¿verdad? Él tenía una capacidad de que a veces está hablando en la conferencia y está diciendo, porque en el cuarto fulano, fulana está haciendo esto. Y que aquí en el retiro, que sé yo qué, patín y fulano, y están comiendo. Y están, que sé yo qué, hablando. Y las personas se preguntaban, ¿y cómo es que el maestro sabe estas cosas? No, ellos no saben la técnica. El maestro sabe la técnica y él está entrenando a 2 o 3 ahí en esa, porque es necesario a veces para saber lo que está ocurriendo y para llevar la disciplina y que las personas sepan que, que, que en ciertos lugares, en ciertas condiciones, cuando se están haciendo retiro y cosas, ciertas cosas no van y que no piensen que es que nadie lo está viendo. Y eso los demotiva a ellos a seguir cometiendo los mismos errores. El maestro no dijo mi nombre, pero él sabe que me comí algo ahí en el retiro, o estaba hablando, o qué sé yo. Entonces, a veces esa es parte del entrenamiento y de la compasión. Él tiene esa habilidad. Y los discípulos se preguntaban, ¿y cómo? Pero a la vez este maestro está trabajando ahí con unos cuantos discípulos y está siendo fuerte. Entonces, tiempo después, va uno de esos discípulos y le está hablando, y uno de los otros condiscípulos le pregunta, oye, ¿cómo te sientes? El maestro está como tratando muy fuerte. Entonces él empieza, pero ellos van caminando. Van 2 o 3, unos 5 o 6 discípulos, y van caminando, van hablando. Ese no era el momento para compartir ciertas cosas. Entonces ese discípulo comparte, dice, cuando el maestro está, algo está pasando. Él explica algunos secretos internos con el deseo de ayudar. Dentro, pero como se están hablando de cosas internas, de cosas que no son muy difíciles de expresar, a veces y hay que utilizar palabras porque la persona no está al nivel de que uno simplemente uno necesita hablar. Entonces uno utiliza ciertas palabras a veces que no siempre, casi nunca casi, transmiten lo que... Y dentro de esas palabras lo usó juego, como un juego, como está explicando ahí un poquito el secreto y cómo él maneja ciertas situaciones. Bien, pasa eso, pero lo hizo en el momento inadecuado. La persona que preguntó estaba como distraída ahí y era más por curiosidad y qué sé yo qué, y no valorizaba en ese momento con quién estaba hablando ni nada, no sabía lo que estaba ahí como perdidita. Bien, luego tiempo después, van al ashram. Y el maestro le dice, ahorita te vas lejos para allá y practica la técnica que estábamos practicando. Entonces él se va, que está allá, lejos, siguiendo la instrucción del maestro. Todos los otros están allá en el ashram, ¿no? Y haciendo lo que tienen que hacer. Y llega la hora
que ellos empiezan a comer, sirven avena. Y ese discípulo que preguntó y que el otro le preguntó, va. Y ella piensa que no, nadie la está escuchando. O nadie la puede ver. Y está con otra ahí. ¿Y sabe lo que dijo? Él cree que es jugando, que es como un juego. y ese yogi está. El maestro quería que él viera. Lo que pasa cuando uno comparte ciertas cosas con personas no adecuadas, en momentos no adecuados, cuando las circunstancias no están ahí. Y mira, él piensa que es como no entendió, no se la llevó lo que se estaba comunicando, pero no es culpa de la persona, es culpa del yogi que no supo transmitir o esperar al momento adecuado en que la persona esté calmada, en que haya un silencio, en el ambiente esté de cierta forma. Y ese es otro detalle. Hay ciertos conocimientos, ciertas cosas que solamente pueden pasarse de un yogi a otro, de un maestro discípulo a otro, si hay cierto nivel de armonía, de respeto, de reverencia, de humildad de un lado, del lado que va a recibir. Entonces, si la persona que se le está explicando no tiene ese respeto hacia usted, no lo ve a usted, no lo reconoce porque no tiene la para reconocer en usted que usted tiene cierta capacidad o cierta, ellos lo ven a usted como un, ¿sabe? Uno más ahí, otro yogi, otro yogine que maestro, ok. Entonces, como no hay ese respeto, como no hay ese reconocimiento, como no hay esa, aunque esté el ambiente callado, la persona callada, ¿qué? Si se pasa, ellos no valorizan eso. Porque no viene de alguien que ellos piensan que entiende. Ellos todavía están en el nivel de Maya, la forma, el nombre. Entonces, ahí ellos se confunden con eso. Ah, no, ese viene de fulano, fulanita. No, él no sabe, ella no sabe. Por eso es la belleza, la importancia de la humildad. Si uno está frente al maestro, esa humildad, ese amor, y entonces luego encima de eso el silencio, el ambiente, todo, entonces ahí se puede pasar, se puede dar, se puede transmitir, a veces sin palabras, porque ya está como ese amor, ese respeto. Entonces el maestro puede transmitir, a veces en silencio o si es necesario en palabras. Y él está esperando esos momentos claves, porque no toma muchísimas palabras, ni la semilla adecuada, la palabra adecuada, con la energía transmitida en cierto momento. Hay una frasecita, una cosita, así más o menos como el mantra. Por eso se le dice a la persona, usted vaya 2 o 3 conferencias, luego se le da las instrucciones en silencio, en ayuno, vestido de blanco, venga que sé se está observando, para que la persona vaya con esa actitud, porque entonces ahí el instructor está creando el ambiente adecuado en el cual, con la energía, con la invocación, ahí se le da ese mantra a la persona, que esa instrucción viene de una persona que ellos consideran como alguien que sabe, que está. Entonces se recibe y puede trabajar como debe de trabajar. Estamos hablando ya de ese nivel de iniciación y cosas, pero ahora estamos hablando de una instrucción o de un consejo inclusive. Eso me viene a la mente la cosa que decía Jesús, no eche las perlas a los cerdos, que a veces es un error que cometemos los yogis.
Si usted nota que alguien no como que tiene ese respeto con usted, usted a veces quiere ayudar y dice cosas, eso es como echar perla a los cerdos. No que la persona, sino que aún la persona o no reconoce o usted no se ha dado a respetar aún, que también es posible. Entonces, no vale uno gastar energía y eso. Entonces el maestro quería que ese discípulo viera eso. Con esa misma técnica ahí. Y ahí están las dos. Él está lejos. Están las dos. Comiendo su avena. Entonces se van ahí como a la escalera. Y ellas piensan que nadie la está viendo, ¿verdad? Y nadie la está escuchando. Y ahora el maestro dice, observa. Y una dice, porque él le piensa que está jugando y que es que yo qué. Que no fue así. Usó la palabra juego en la explicación, pero como ella estaba. Y la otra dice, sí, él a veces me manda cosas y ya están hablando de él. Entonces el maestro dice, ¿tú ves? No se puede, no se debe compartir ciertos conocimientos si no están ciertas condiciones. Una de estas condiciones siendo el silencio. Otra condición siendo como ese respeto, ese como amor, esa inclusive devoción. Entonces, bajo ese terreno, en ese terreno, si se habla, si se comparte algo, puede causar transformación, puede ser inmediatamente o con el tiempo, porque ya se sembró la semilla, ya eso que yo ahí en ese terreno fértil, en ese momento ya se distrajo, se está haciendo otra cosa, pero ya esa semilla está ahí. Ese consejo, esa palabra del maestro, de ese iniciado, de ese yogi, con esa energía de ese momento quedó ahí y ya en el momento adecuado da sus frutos. Pero cuando se echa esa perla, como dicen los cerdos, se desperdicia y a veces hasta causa problemas. Porque entonces ya ahora te dijo eso con la intención de ayudar, pero ya como la persona no lo captó, no lo entendió, lo malentendió, no estaba en las condiciones correctas porque usted no supo, entonces ahora ya la persona está hablando, diciendo cosas, ya entra como dice el bochinche, ¿verdad? Y mira lo que dijo fulano, y él, entonces ya, en vez de eso causar algo positivo y que ayude ya entonces usted está causando un bochinche. Usted está causando eh, algo como, por así decirlo, karmático, por falta de experiencia, porque está diciendo las cosas cuando no se deben decir. Así que yo creo que esta ha sido suficientemente larga, pero en esencia demasiado larga para ser hablando del silencio, ¿verdad? Pero en esencia vamos a ser más conscientes y de estar más pendientes de la importancia del silencio. Se puede cultivar el silencio, se puede practicar como lo hacemos en los retiros, pero no tiene que esperar a los retiros para practicarlo. Puede decir durante la semana, voy a tratar este día o estos días de hablar solo lo necesario. Tratemos de cuando estamos en ciertos lugares o en la presencia de ciertas personas, mantener silencio y un aire de amor, de respeto, para poder recibir, para poder captar. Y notemos también que si no estamos en una posición de que podemos dar algo, no cometan ese error que cometió ese yogi de la historia en un lugar muy muy lejano y en un tiempo muy muy antiguo.
que por falta de experiencia comparta unos ciertos conocimientos sin estar el terreno fértil, sin que haya ese respeto, ese amor, esa devoción, sin que haya ese silencio, sin que todo tiene que estar en una forma para ciertas cosas poder ser compartidas. Eso es importante. Así que vamos a terminar. Y si algunos de los yogis, recuerden, estoy muy contento porque varios yogis ya me han dado algunas sugerencias y me han dado algunos temas de que quieren que se trate. Este fue uno de ellos. Entonces, recordemos que estas cosas funcionan más cuando se le está dando like. Parece que hay un algoritmo ahí, o como la forma que el sistema funciona en YouTube, es que si ellos ven que los videos se le están dando like, se le están comentando, se están compartiendo, se están suscribiendo, todas esas cosas ayudan a que que el canal crezca. Entonces vamos a hacer lo que podamos por ahí, en esas áreas. Y si alguno de ustedes, yogis, yoginis, o personas aún que no sean iniciadas, están viendo esto y tienen sus experiencias con el silencio, que no se han tocado aquí hoy, pues pueden en los comentarios, y yo siempre voy a estar pendiente, chequeando. Es un tema tan amplio que se puede seguir hablando más de eso, pero no quiero seguir haciendo este video más largo. Creo que por ahora es suficiente hablar del silencio. Así que vamos a terminar con 3 Om. Inhalando. Manos juntas. Vamos a observar un momento de silencio para terminar y ir practicando ese silencio.